Feliz día al Padre a todos. Acabamos de orar, pero vamos a meternos en oración para recibir la palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra, te damos toda la gloria, Señor, por lo que estás haciendo, lo que vayas a hacer. De que tú abras el entendimiento de cada uno de vosotros para recibir lo que tu palabra, para que tenga tu espíritu para nosotros, Señor. Que tenga tu espíritu y tu palabra para confortarnos, para corregirnos, para instruirnos en el camino, Señor, que tú has instruido, Señor, y has puesto, Señor, delante de nosotros. Señor, que tú tomes control de mi ser, Señor, que tú tomes control de mí, Señor, para que sea tu espíritu, Señor, que sea, Señor, el que predique y que reciban de tu palabra y tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, pónganse cómodos. Sabemos que hoy se está festejando el Día del Padre. El Día del Padre se festeja todos los días porque solamente tenemos un Padre y Jesús es Él. Amén. Pero quiero tomarme un poco de tiempo y mandarle saludos a todos los papás, que han tomado la responsabilidad de su casa, porque todo no, como decía mi papá, nomás porque tienes uno de esos no significa que eres papá. Papá es ser responsable de su casa, ser el líder de su casa, ser el pastor de su casa, ser el siervo de Dios y ser el ejemplo de su casa. Ser padre es una virtud que Dios ha depositado en el hombre para instruir a sus hijos, a sus hijas y a sus esposas. Y aquellos que han hecho y tomado esa virtud, han hecho lo mejor posible para ser el mejor papá. Te bendigo y le doy gracias a Dios por ti. Pero aquellos que han batallado y siguen batallando y peleando, sigan peleando la buena batalla, porque es difícil. Lo dice escrito en la palabra 1 Timoteo 5:8, que aquel que no cuida de su casa, especialmente los que están en su casa, es como un incrédulo, un insensato delante de Dios. Si no cuidas lo que Dios te ha dado, hijos, casa, o lo que Dios te da, esposa, para Él tus oraciones no sirven para nada. Amén. Feliz Día de los Padres a todos. Hermano Gilberto, Padre mío, Dios te bendiga y Dios te guarde. Pero vámonos directamente a la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4. Cuando lo tengan, digan amén. 1 Peter chapter 4. Happy Father's Day. Puros cookouts. Las carnicerías van a estar vacías. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 1, dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también estar armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en las lascivias, en concupiscencias, en embragueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desfranamiento de disolución, ultrajados, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Asimismo como Cristo murió en la cruz del Calvario, asimismo como Él, estando en carne, así como Él fue creado, Jesús, el Hijo de Hombre, porque solamente hay entre Dios y el hombre, hay uno que juzga, Jesucristo, hombre. ¿Entendemos? Pues que
Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Todo lo que uno de nosotros hemos deseado, los deseos inmundos, los pensamientos inmundos, las cosas inmundas, las cosas sucias de esta tierra, Dios lo padeció, Jesús lo padeció en la carne. Por eso dice la palabra de Dios muy claro en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No que caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la palabra, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Romanos 12 dice que tomemos esta mente que está ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 que nos pongamos el yelmo de salvación? Poniéndonos el yelmo de la salvación, está protegiendo vuestra mente, porque allí es donde empieza la guerra. Allí es donde el enemigo empieza a plantar, donde empieza a estrujar y a empezar a estrujarte entre la verdad y la muerte. La vida y la muerte empiezan en tu mente. Por eso dice en la palabra de Dios en el capítulo 17 de Jeremías, versículo 9, que el corazón es ¿qué? Engañoso sobre toda la cosa. ¿Quién lo entiende? El corazón, porque de allí salen todos los problemas de la vida. De allí sale todo. Amén. Pero lo que controla el corazón es la mente. Lo que controla el ser, el cuerpo, la carne, la mente. Por eso Dios, siendo el Dios de salvación, que padeció en la carne, nos dio un ejemplo de cómo vivir y cómo tomar esos deseos y cómo destruirlos. Esas tentaciones, esas maldades, esas cosas que estamos viviendo en esta hora. Hoy, en este día terrible, lo estamos viviendo. Pero Dios dijo, más grande es el que está en ti. Predicamos este último viernes en el Bible Study en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante, que estaba hablando de la parábola de la barca, que la barca les dijo, váyanse al otro lado, yo los veré en el barco, y la barca se estaba moviendo, se subió Jesús en la barca, y estaba durmiendo Jesús, y la barca se estaba moviendo, y estaban los discípulos, todo eso. Yo le estaba diciendo a la gente, ¿sabes por qué los discípulos se impresionaron al ver que Dios tenía tan gran poder para que las aguas y los vientos le obedecieran? ¿Sabes por qué? Porque el entendimiento de ellos no se había abierto. ¿Sabes por qué mucha gente no puede llegar a entender quién es y cuál tan grande es el poder de Dios? Porque no se han sometido al poder de Dios. No se han sometido a la obediencia de la palabra de Dios, que así como Él padeció por nosotros en la carne, vosotros también están armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. Asimismo como Jesús cesó del pecado, crucificó el pecado en la cruz del Calvario una vez y por todas, nosotros mismos debemos de crucificar todos esos deseos, todas esas maldades, todas esas iniquidades, todos esos malos deseos que viven en vuestra carne. Por eso es necesario estar en oración sin cesar. Porque cuando el momento te dejes de cesar de orar, ¿qué sucede cuando dejes de orar? ¿Qué sucede cuando dejas tú de estar en comunicación con aquel que te salvó? ¿Qué pasa cuando dejas de un momento? Pues hoy me voy a relajar y voy a estar viendo el YouTube.
Y empiezas a ver y empiezan a entrar cosas y deseos y programas que estás viendo, cosas, novelas que no debes estar viendo, que las novelas están llenas de pura avaricia, puros deseos sexuales. Ahora todo tiene puras cosas sexuales y esas cosas, créelo o no, están mandando espíritus para apartarte de Dios. Y no estoy diciendo que tomarse y ver una película con tus hijos, ver esto y tomarte el tiempo está mal, pero debemos de estar vigilante, o diligentemente estar vigilando lo que está entrando en vuestro ser, en vuestros ojos, vuestros oídos, vuestras bocas, vuestras narices, vuestras manos, vuestros pies. ¿Qué es? Porque uno puede estar cometiendo fornicación espiritualmente con los ojos. Uno puede estar cometiendo adulterio con sus manos, con sus miembros, con sus pies. Debemos estar buscando a Dios 24 horas al día. Dijo Josué muy claro que día y noche yo meditaré en este libro de la ley y no se apartará de mi boca, dice su palabra. Un poquito de cruzar los brazos y cierras los ojos y ahí ya viene Cristo, porque estabas relajándote. Así como, ¿y por qué debe? Pero hermano, uno se cansa, exactamente, pero Cristo dijo una cosa: las zorras tienen oído y tienen donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde. Cuando el ministerio empezó en su vida, cuando empezó la palabra de Dios a fluir en el Hijo de Dios, no hubo descanso, no hay descanso. Empezó a padecer y empezó a orar y todo se empezó a activar. Cuando se activó el Espíritu de Dios, se activó el enemigo en la vida de él. Por eso le dijo, por eso dijo Pablo muy claro: cuando yo quiero hacer el bien, el mal siempre está presente. Cuando uno quiere orar, cuando uno quiere interceder, cuando uno siente el Espíritu de Dios para orar y meterse y acercarse más a Dios, uno lo sabe que debe de acercarse más a Dios. Uno lo sabe. Sabe que debe de orar más, sabe de que debe meterse más en la palabra, sabe que debe de hacer esto porque está en ti, ahora es una nueva criatura. Pero ahora lo que se está moviendo en ti es la flojera, es la desidia. Y eso es lo que te va a alejar de Dios en vez de acercarte. Una de dos cosas: el enemigo te viene a tentar, Dios te viene a probar. En la tentación lo que hace es apartarte de Dios. La prueba que te manda Dios es para acercarte a Dios, para refinarte. En esa área, si tú sufres con la ira, sufres con la desidia, sufres con cualquier cosa que tú estés sufriendo o que tú batalles en tu ser, Dios va a probarla. ¿Para qué? Para refinarte, para fortalecerte, porque esa área no me gusta en ti. Es como un buen soldado. Cuando es un buen instructor de la militar, del ejército, ¿qué hace? Cuando ve una debilidad en su soldado, ¿qué hace? Si no puede hacer lagartijas, se va a quedar y lo va a hacer más lagartijas para fortalecer sus hombros y fortalecer su pecho y su espalda. Porque si no, no va a poder cargar la mochila, no va a poder cargar el rifle. No va a poder, y así es el Señor, que cuando Él viene, te está preparando para una tormenta que viene a tu vida. Ponte a orar. Y ponte a hacer esto, ponte a hacer el otro. Pues, siempre está dispuesto el Espíritu de Dios, dice la palabra, que el Espíritu de Dios siempre está dispuesto, pero la carne nunca está dispuesta a hacer nada. La carne quiere estar ahorita mejor allá afuera, echándose un chapuzón allá en Port Arthur, con una michelada,
con una carnita asada. Son deseos de la carne. Pero la palabra dice que debemos de sujetar la carne a la verdad de Dios. La verdad os hará libre. ¿Qué dice la palabra en el verso 2? Para que ya el tiempo que queda en carne, el tiempo que quedamos aquí en la carne, dice la palabra, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo venimos a destruir estos deseos, hermano Manuel? ¿No entiendes tú, hermano, que yo tengo estos deseos? Yo quiero servir a Dios. Yo quiero arrodillarme. Yo cuando te oigo predicar, hermano, siento el Espíritu de Dios que me da convicción a mi ser y a mi mente para seguir orando. Pero ¿cómo yo puedo vencer? Yo le dije a mi hermana y a mi cuñado, es una diferencia de clamar la sangre de Cristo y tener la sangre de Cristo. Yo no puedo decir que, por ejemplo, esa camiseta me pertenece a mí y no la tengo puesta. Puedes decir todo lo que yo diga, esa camiseta que tienes tú puesta es mía, pero no la tienes puesta. Tú puedes decir y puedes enseñar, si quieres enseñar el recibo, pero si tú no la tienes puesta, no te pertenece. ¿Cómo puede uno venir a vivir los padecimientos de Cristo? ¿Cómo puede uno vivir la vida santa delante de Dios? ¿Cómo puede uno ser un hijo de Dios? Para poder entender estos padecimientos y cesar de pecar, es esencial, escuchen lo que estoy diciendo, es esencial nacer de nuevo. Es esencial ser bautizados. Es esencial creer, porque estas palabras, que la fe se viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para ser nacidos de nuevo, Jesucristo lo dijo muy claro. En verdad os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. En verdad os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero hermano, dice la palabra muy claro que nosotros somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Me estás diciendo que debo de hacerla, si no entro por el agua, no voy a entrar al reino de Dios. Yo no te lo estoy diciendo, la palabra de Dios está diciendo. Es un mandamiento. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hoy, y por eso dijo Jesús, lo dijo muy claro, los discípulos y los apóstoles lo dijeron, hoy es el día de salvación. La tradición pentecostés apostólica, tú puedes decir, o carismática, te dicen, hermano, tienes que tú ser discipulado, tienes que tú ser enseñado de la palabra de Dios, tienes que tú ser, ¿cómo se dice? Firme y fundado en la palabra de Dios y luego ser bautizado. Nunca está escrito eso en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, y en el libro de Hechos, capítulo 8, y en el libro, capítulo 19 de Hechos,
estos apóstoles y evangelistas, cuando fueron a predicar, ¿qué? Punto número uno que hizo en Samaria, Felipe, fue y predicó la palabra. Vino a predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo y dijo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, eso que están haciendo ustedes creyendo está mal. ¿Y qué pasó? Le siguieron, y estas señas le siguieron a aquellos que creen. ¿Qué pasó? Milagros, prodigios pasaron en esa hora. Gente se empezó a convertir. Cuando oyeron la palabra de Dios, cuando oyeron y la creyeron, ese es el punto. Creer, porque no todos la creyeron. Cuando creyeron la palabra de Dios, inmediatamente fueron bautizados. Nunca está ahí en la palabra de Dios escrito que fueron discipulados. Que así, no, les dijeron: ¿qué debemos de hacer? La palabra de Dios, sí, ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y no dice la palabra, y no está escrita la palabra, que deben de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O que dicen: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. No. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2, capítulo 2, versículo 36. Este Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. El Señor y el Cristo de nuestra vida se llama Jesús. Y ese es el nombre, el único nombre que tiene autoridad para echar fuera demonios. Ese es el único nombre que tiene autoridad y poder para sanar. Ese es el único nombre que tiene poder para liberar, para restaurar, para confortar. Cuando tú oras y te sientes oprimido por los problemas y las concupiscencias de este corazón, ¿a quién le hablas? Te garantizo que hasta el homosexual, hasta el más vil pecador, hasta los perros dicen Jesus, Isa. Cualquier lenguaje que tú digas, los demonios van a entender. El único nombre que salva y restaura se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Me lleva a Efesios capítulo 4. Verso 3 dice: solicitos aguardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque hay un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Dice la palabra: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Es necesario creer para ser uno con Dios. En esa unidad que tenemos con Dios debe de haber una puerta, debe de haber una invitación. Esta es tu invitación. Y si tú la niegas hoy, mañana no es prometido. Pero hermano, yo fui bautizado de niño. Gloria a Dios. Y yo creo en la bautismo infancia para cubrirte del pecado. Pero si tu padre y tu madre no te instruyeron en ese camino y tú te apartaste. Mis hijos son bautizados y vamos a bautizar a mi bebé. Pero es mi trabajo y el trabajo de mi esposa instruir a esos huercos en el camino del Señor. Amen. Dice la palabra: y no se apartará de él.
Cuando yo bautizo en el nombre, los bautizo en fe, y es mi trabajo enseñarles el nombre del Señor Jesús. Pero es borrarle el pecado. Pero si muchos padres y muchas madres vienen, bautízame a mi niño, lo bautizan y luego lo dejan ir al mundo sin instruirlo, sin cuidarlo, no es de que lo alejes y lo cuides, instrúyelo mientras que esté en el mundo, no se porte así, eso está mal delante de Dios, pórtese como un hijo de Dios, pero no nomás estar diciendo de boca y tú viviendo como un pecador. El ejemplo, dijo Pablo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Yo le voy a hacer el ejemplo a mi hija y a mis 2 hijos. Yo no le voy a decir a mi hija orar sin cesar si yo no estoy orando sin cesar. Yo no le voy a decir a mi hija ser perfecta como tu Padre que está en el cielo es perfecto si yo mismo no estoy viviendo esa palabra de Dios. Yo tengo que ser, esa es la responsabilidad de un padre. Dijo la palabra, un Dios y Padre. Dios es espíritu, pero es Padre de todos los espíritus. Puedes venir a mi casa. Mi esposa va a estar allí con mis hijos, pero la mayor autoridad allí voy a ser yo. Puedes venir a la iglesia y la mayor autoridad va a ser Dios. Tenemos y conocemos el espíritu de error y el espíritu de verdad. Si verdaderamente hemos sido nacidos de nuevos en el nombre de Jesús, por medio de la puerta, se va a conocer el espíritu de error y se va a conocer el espíritu de verdad. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario entrar por esa puerta llamada el bautismo. Aquel que te creyere y fuere bautizado, será salvo. Es creer y ser bautizado. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, la palabra de Dios dice, ve y bautícenlos y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el nombre? Porque yo no puedo ir y me diga al pastor, ve y dile al pueblo de San Antonio que se arrepientan. Yo no más voy a ir. Dice el pastor que se arrepientan. ¿Cuál es el nombre que tiene poder? Si yo vengo a decirte y te mando a decir, diles que yo, Emanuel Reyes, dijo que no se va a hacer eso. Entonces ahora eso tiene autoridad. Ahora la similitud de mi nombre está caminando con mi hija. Y camina con mi hija a decirle a la maestra, mi papá Emanuel Reyes dijo que nosotros no celebramos el Christmas y no voy a hacer el trabajo. Ahora está sellado con autoridad. Y si tienen problemas, ahora no van a ir con ella, van a ir con la similitud que vino. Tenemos que llevar y confrontar a esa persona que mandó a esta niña a no celebrar este Christmas. ¿Se entiende? Porque nosotros caminamos en la similitud del Hijo de Dios, pero caminamos bajo el poder del Padre, que viene siendo el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. I hope you caught it. Son títulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Dios es Espíritu. Y el Espíritu de Dios es santo. Lo que vino a la tierra, el Hijo de Dios, fue criado ¿para qué?
para cesar el pecado. Como nosotros, predicando en el altar de Jehová, en lo que se debe de llamar santo, estamos predicando un evangelio adulterado? ¿Cómo estamos predicando que aún somos pecadores, cuando es la santidad de Dios que nos ha librado de todo pecado? Los padecimientos de Cristo en la carne, Él los destruyó, porque fue tentado en todo, pero aún sin pecado. Asimismo, nosotros nos debemos de armar en ese poder de Dios, en el poder del Señor Jesús, de tomar autoridad, porque Cristo es llamado el ungido. Muchos están caminando como hijos pródigos. Recibieron una palabra de niños, de jóvenes, y se llevaron esa palabra y continuaron en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus pecados. Ahí tienen esposas y esposos y quién sabe cuántos se fueron y se revolcaron con el enemigo. Y ahora Dios está llamando a su pueblo, por extendiendo su mano. Y te está diciendo, antes de que tú te estás rescatando, pero te está dando un mandamiento. Si nosotros hacemos una fiesta para mi niño, y si yo no te invito, te voy a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te invité. Mucha gente está diciendo, gloria a Dios, thank you Jesus. You worship not know what you don't know of. Estás adorando lo que tú no sabes. Pero yo tengo fe en Dios. Pero todavía veo tu mancha. Todavía veo tu pecado. Todavía no puedo ver a mi hijo porque estás lleno de sangre. Por eso dijo muy claro Isaías, lávate. Debemos lavarnos. ¿Y cómo nos lavamos? Por medio de la sangre del Hijo de Dios. La sangre que derramó en la cruz del Calvario es venir en fe. Porque tú puedes venir y decir, bautíceme hermano, yo quiero irme al cielo, pero si nomás estás haciéndolo de boca para afuera, pero no lo estás haciendo en fe, nomás vas a estar mojado. Porque todo tiene que funcionar. Como dice muy claro, lo vamos al libro de primera de Juan. First John. Primera es Juan capítulo 5, versículo 8. First John chapter 5 and verse 8, the Bible says very clearly, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Uno no puede obrar sin el otro. El carro no puede servir sin gas, o más bien, un carro no puede servir al menos que tenga gas, que la pila tenga todos los voltios, que tenga agua suficiente, o como se dice, coolant, y que tenga aceite, que tenga todas las llantas, ¿cómo se llama? Todas las llantas estén bien, con aire, y que el aire acondicionado lo de menos, pero en South Texas se necesita. Se necesitan las luces, se necesitan ciertas cosas que se necesitan para que ese carro funcione. Y si no, si vas y lo manejas, te va a parar la policía y te vas a preguntar, ¿por qué me está parando la policía dándome un ticket? Porque no estás legalmente
a los requisitos legalmente a estar caminando ¿cómo se manejando este carro legalmente, estar manejando en la carretera? Es lo mismo que dice la sangre, el agua y el espíritu. No pueden obrar al menos que tengan la... Y si están obrando uno sin el otro, estás caminando manco. Estás caminando con otro Dios. Porque Dios hace funcionar todo de acuerdo a su gloria, de acuerdo a su santidad. Para recibir, hermano, entonces, ¿cómo yo recibo el agua? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Estás preguntando la pregunta perfecta que preguntaron los judíos en ese tiempo cuando Pedro predicó esta misma palabra. Él dijo, arrepentíos. Primer punto. Arrepentíos. Debes de venir y creer de que tú le has fallado a un Dios. Tú eres un pecador bueno para nada. Uno lleno de deseos que no es tan agradable delante de Dios. Arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre. Pedro dijo, en el nombre del Señor Jesucristo. Él nunca dijo, y él estuvo, él lo tocó, él lo abrazó, él lo besó. Él comió con él. Él nunca dijo, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué lo dijo? ¿Sabes por qué dijo ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? Porque él ahora se le abrió el entendimiento quién era el que vino. Por eso yo no puedo hacer nada de mí mismo, dijo Jesús. Y todas las obras que yo lo hago por medio de mi Padre. Yo no pude caminar en el agua porque mi Padre es el que lo estaba haciendo. Yo no puedo estar aquí al menos que mi papá me haya dado vida. Me dio vida natural. Salí por el vientre de mi madre. Pero ahora yo camino por la autoridad de mi Padre espiritual, de mi Señor espiritual, de mi Dios. Dios es otra palabra para ser autoridad, la más alta autoridad. Y la más alta autoridad es un Padre. Y así es como caminó Jesús, en autoridad y en obediencia caminó por las aguas, en autoridad y en obediencia sanó al ciego, en autoridad y en obediencia al que estaba en él, reconciliando al mundo por él, estaba sanando al enfermo, al manco, a la prostituta, al homosexual, a aquella persona que creyere, dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te puede salvar si crees y caminas en fe. El que te trajo a oír este mensaje es el Padre de todos los espíritus llamado Jesús, que te ha traído a toda verdad. Pero ¿cómo es de que Jesús puede ser el Padre y puede ser el Hijo? Porque hay dos separaciones: la carne y el espíritu. Lo que ha separado al Hijo de Dios y lo que separa, por eso Él necesita, es como un caparazón. Es un caparazón de carne que está lleno de deseos. ¿Quién aquí, cómo se dice, brother, cuando están cortando un venado o cierta butchering? ¿Cómo se dice? Cuando están depilando, otra palabra. ¿Qué cómo huele esa carne cuando
Cuando estás ahí cortando el venado, estás saliéndole toda la sangre, las tripas. Feo, ¿verdad que huele? Eso es lo que tomó Cristo en nosotros, Yeshua. Eso es lo que tomó Cristo. Vino conforme a la carne. Dios hizo a este hijo conforme a la descendencia de David. Lo profetizó desde el principio a este hijo venir, a este Mesías, a este hijo de Dios conforme a la carne. Romanos capítulo 1, versículo 2. A este Jesús que vino a darnos la descendencia. Por esa descendencia vino Jesús. ¿Por qué? Todas las descendencias de Jesús están escritas en Mateo capítulo 1. 42 generaciones. Y se vino para que nosotros fuéramos libres de esta carne. Y cuando cumplió su deber en este mundo, es cuando Dios dijo, se apartó en la cruz del Calvario, cuando dijo, Eli, ¿cómo se dice? Eli, lama sabachthani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y es cuando dijo, porque ya se había cumplido todo lo que Dios vino a hacer. Y por eso dijo, ya está hecho. Muerto. ¿Sabían que un testamento no se puede cumplir al menos que la persona se muera? Si mi papá tenga un testamento, este tal dinero le va a ir a esta tal persona, hasta el hijo, a esto, pero tiene que hacer estas cosas antes de recibir este dinero para que esa cosa se pueda cumplir, ese mandamiento se pueda leer y esas cosas se puedan, ¿cómo se llama? Desparcir o se puedan dar. ¿Qué tiene que hacer? Mi papá tiene que morir. Asimismo vino a morir Cristo. Que nosotros podamos recibir liberación, libertad y podamos recibir las cosas de Dios. Porque antes, para venir a Dios, se tenía que venir por medio de ¿qué? Sacrificios. Por eso dijo muy claro, ya no queda ningún sacrificio. Si voluntariamente tú pecas, ya no queda sacrificio, porque antes pecabas y ¿qué ibas? Venías con tu ofrenda. Y Dios dijo, ya estoy harto de tu maldad. Por eso yo mandé a este mi hijo a morir por mí. Destruyó la carne y ahora regresó en lo que era antes, espíritu. Y en ese espíritu, ahora que Él vino, ahora nos dio un nombre. Nos dio un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Yo vine en el nombre de mi Padre. Yo vine en el nombre de mi Padre. ¿Para qué? Para dar libertad. Asimismo, cuando dijo en el nombre, ese nombre que vino a darnos, esa similitud, nos dio ese poder para recibir. Ahora todo está moviéndose, ¿qué? Concuerdan juntos. They're working together. All of it is working together. Todo está obrando, se concuerdan uno con el otro. El Espíritu de Dios se mueve ahora por los hijos de Dios. Toda sabiduría, dijo Jesús, se me ha dado a mí. Y así mismo como se me ha dado, te la voy a dar a ti. ¿Y cómo te la voy a dar? ¿Y cómo se la voy a dar? ¿Y cómo la vamos a recibir? ¿Cómo vamos a recibir gran salvación? ¿Cómo vamos a recibir gran poder? Arrepentíos y ser bautizados. Esta es la invitación
Esta es la invitación que Dios nos ha dado. Él ya hizo todo. Él ya puso las decoraciones. Él ya puso todo bonito, que huela rico. Él puso todo. Él dijo en la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo ya lo preparé, pero para que tú puedas venir, debes de ser invitado y debes de ser lleno del ser de mi espíritu. Debo de ver en ti a mi hijo. Pero ¿cómo va a ser mi hijo? Es porque le pertenece a él. Su hijo. No significaba que se separan. No, se cumplió la palabra. Come on, man. Se cumplió la ley. En la carne se cumplió la ley. En el Hijo de Dios se cumplió la ley de Dios. La ley de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabes quién era el con Dios? Jesús, el Hijo de Dios, la carne. Esas son las separaciones que ustedes no pueden ver, la separación de la carne y la separación del espíritu. Ya ahora que el Nuevo Testamento testifica del nuevo espíritu, el nuevo pacto que tenemos con Dios conforme a su Hijo por medio. Colosenses 1:13, el reino de su Hijo. Porque el reino de su Hijo es el tabernáculo, es la iglesia. Y allí es como podemos entrar y adorarle en espíritu y en verdad. Porque mucha gente está adorándole a Jesús o a un Jesús y no saben quién es. No saben a quién le están adorando. Ven a Jesús como, ay, mi Diosito. Cuando verdaderamente el Dios Todopoderoso es el que destruyó Sodoma y Gomorra. Es el que caminó en las aguas. Es el que le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Esa es la palabra de Dios. En el principio Dios crió el cielo y la tierra. ¿Por medio de qué? Su palabra. Esa era la palabra de Dios. Dijo, mi doctrina no es mía, pero la doctrina que yo traigo es la doctrina de mi Padre. La doctrina es arrepentíos. Ustedes dicen esto, pero yo digo, cuando estaba diciendo, yo digo, está diciendo, mi Padre está diciendo. Y cuando yo digo, yo te reprendo en el nombre de Jesús, está diciendo el Señor, yo te reprendo. Porque la autoridad ese me ha dado a mí, porque ahora tengo esa relación con mi Padre. ¿Por medio de quién? Del Hijo de Dios. Yo tengo fe en lo que Él hizo. Pero ahora yo no estoy crucificado en la carne. Ahora yo he resucitado con Él mismo en el Espíritu. Y no cumplo los deseos de la carne. Pero para venir se tiene que arrepentir, se tiene que creer y se tiene que ser bautizado. Pero hermano, hemos visto ciertos casos que gente oran por ellos y se oran por ellos y ellos confiesan a Cristo Jesús como su Rey y su Salvador y se salvan. Ese caso era para esa persona, no para ti. Puedes caminar, puedes correr, puedes ir a trabajar. Misma manera que tú puedes venir por esa puerta y decir, hermano, bautízame a mí. Yo quiero ser una nueva criatura. No podemos justificar el 0.5% de casos que pasan así, justificarte a ti. Dios está trayendo a los hijos hacia el Padre. Si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo?
Yo he mandado en mi palabra que se arrepientan y cambien y bautices en mi nombre. Y vienes en fe, recibes la herencia del Hijo de Dios, recibes el poder de Dios. Vienes y te bautizas y así mismo, en cuanto recibes eso, te vas. Agarras tu tesoro y ya no regresas. Hijo pródigo. Dios es tan grande que si yo fuera y me hicieran eso a mí, yo te di, te cuidé, te bañé, te lavé y te perdoné todo tipo de inmundicia, de suciedad. Y me vas a venir y te vas a apartar de mí, no me vas a servir. Yo quisiera agarrarlos. Esa es mi ira. De que estén usando el templo del Espíritu Santo para el entretenimiento de la gente. Usando el templo del Espíritu Santo y revolcándose con cualquier suciedad. Aceptando hombre con hombre, mujer con mujer. Somos una iglesia inclusiva. Entonces, ¿para qué vino a morir Cristo? Pero fíjate, cuando Dios vio que estaban vendiendo todo eso, Él es un Dios de orden. Agarró una rama y dijo, y hasta le empezó el chicote. Por dentro. Fiery and indignation in him. Ira de Dios, celo de Dios estaba, pero él estaba. Preparando. Esta es la casa de mi padre. No tuvo misericordia de nadie. A todos los que estaban vendiendo los agarró. Esta es la casa de mi padre. ¿Qué están haciendo? Y Dios va. Y así está. Siguen en su maldad. Siguen burlándose de mí. Siguen, ok, síguele. Está preparando esa similitud de Él. Para cuando Él venga, aquellos los que están muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Por cuanto tú me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho, yo te voy a añadir. Ven y entra a tu reposo. Pero tú, siervo malo y negligente, tomaste el templo mío y lo hiciste un templo de una ramera. Te metiste con todo tipo de inmundicia y extendí mi misericordia, extendí mi longanimidad, extendí mi paz, mi amor, mi gozo por ti. Pero no te arrepentiste. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de poder, que Él se tomó placer en destruir a su Hijo. Él le destruyó para que nosotros viviéramos. Pero ahora resucitó para que viviéramos en poder. ¿Qué tan grande? En el verso 4, capítulo 4 de Marcos y 38 y 39, 38 o no 39, se quedaron impresionados del poder que estaba en el Hijo de Dios. ¿Por qué temes? ¿Por qué dudas? Sabiendo que el poder que está en ti, está en mí, también está en ti.
¿Por qué sigues caminando en duda? ¿Por qué sigues caminando escuchando la mentira del enemigo? ¿Estamos en esta carne? Sí. Pero dijo la palabra muy claro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Asimismo vosotros, armados del mismo pensamiento. ¿Cuál es el mejor y el mayor ayuno? Vámonos a Isaías. I'll finish with this passage. Isaías 58. We stay in this subject all day. But let's be mindful what the Lord has. Amen. Come on now. Pages are too big. Isaías 58. Versículo 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrando justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Preguntarme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que quieras y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mucha gente ayuna, ¿para qué? Para contender. Mucha gente ayuna para verse mejor delante de la gente. No es el ayuno que Dios ha llamado. No es lo que vino a hacer Dios. A ser el mejor vestido, la mejor vestida, la mejor que profetiza, la mejor que hace estas cosas delante de Dios. Dios está viendo. Yo dije la semana pasada, ¿con cuál intención estás sirviendo tú a Dios? Porque Él conoce la intención de vuestro corazón. Y si tú estás con la intención para tú estar bien, no has nacido de nuevo. Si tú estás con la intención de que yo soy el mejor y la mejor cristiana, no has nacido de nuevo. La palabra de Dios dice, verso 5, el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encarve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, desechar las haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres el desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Y dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando nos apartamos del mal,
Cuando venimos en arrepentimiento genuino delante de Dios, es entrar por la puerta del Hijo de Dios por medio del bautismo para recibir el agua y la sangre y caminar. Y cuando Él vea la sangre en ti, está viendo a su Hijo. Ya no va a haber tu pecado. ¿Por qué? Porque estás caminando en ayuno, apartándote del mal, apartándote de la iniquidad. Ya no voy a pecar, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, porque yo sé que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo sé lo que tú has hecho por mí, pero a muchos cristianos se le ha olvidado. Caminan conforme a sus concupiscencias, porque tienen un pie adentro y un pie afuera. Cuando Dios completamente rindió todo en la cruz del Calvario, por eso se apartó el Espíritu de Él, porque ya se había cumplido. Allí se quedó tu pecado, allí se derramó su sangre en su costado y salió el agua y la sangre. Y ahora puedes caminar con el, ¿cómo se llama? Con el manto de justicia. Ahora ya puedes ser invitado y venir. Ven a mi boda que yo he preparado. Pero muchos, en vez de recibir la invitación, la rechazan porque prefieren ir a embriagarse con los marranos, con el pecado. O quieren venir y traerse, pues, si quieren venir de traje. Y no estoy hablando de este traje. Se quieren venir de traje. Yo traje pecado, yo traje inmundicia, yo traje... Se quieren traer todo tipo de pecado. A mí me invitaron, si yo voy. Y cuando vienes por esa puerta te va a decir Dios, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es esta? Señor, tú me invitaste. ¿Quién ha ido a una boda o a una fiesta donde todos están vestidos bien acá, bien, wow? Tú sabes que allí hay billete. Y si tú vas vestido así medio raro, te van a... Weirdo. Who invited this guy? Hey, vas ahí todo chancludo, no te has bañado. No, pues a mí me invitaron. Pero dijo la invitación, formal. Así vas a entrar así, vas a querer entrar al cielo. ¿Qué pasó? ¿Tú juegas a Chuy? No, yo lo conozco. Y va a decir Chuy. Y te vas a quedar sin decir nada. Y le van a decir, átalo mano y pie y échalo fuera. Porque no tienes a mi hijo. No tienes la reflexión, la similitud de mi hijo. No tienes mi gloria. Es obedecer. Y cuando si dice la fiesta formal y bien, así vamos a entrar. Y es cuando dice, va bien y te va a mirar, te va a decir, come on, siéntate aquí al lado de mí. Mucha gente aquí está caminando conforme a sus propios deseos y sus concupiscencias. Es necesario ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y también tener cuidado quién ha puesto sus manos sobre ti. ¿Y quién te ha bautizado? Es necesario venir por la puerta por medio del bautismo del Señor Jesucristo. Ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor Jesús. Él es digno de ser alabado. Dios los bendiga a todos los que se están sintonizando por las redes sociales. Todos los que están en YouTube, por favor, suscríbanse, compartan, pónganle like para que se pueda salir este mensaje a aquellos que necesiten oírlo. Si necesitan y tienen preguntas, por favor, alcáncenos a nuestras redes sociales. Está todo en la información o en nuestro Facebook. Dios los bendiga y Dios los guarde.